Diálogos del pensamiento. Puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa. para conducir un pueblo. La primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio radiofónico que se prepara desde el CUCSH y estamos contentos de que puedan acompañarnos en una emisión más, un sábado más, sábado 23 de junio, en esta continuación de triada sobre los escritores de centenario. Entonces, antes de decirles sobre quién vamos a hablar el día de hoy, como siempre, agradezco a las autoridades de nuestro centro universitario y también a todos los que están detrás de esta emisión, en la coordinación al doctor Gabino Cárdenas y en la producción la colaboración y ayuda de Fabián Robles, Luz Cuellar, Perla López y en los controles a Carlos Guzmán. Mi nombre es Almendra Orozco y aquí muy contenta también de presentarles a mi lado a Gabino Cárdenas. ¿Cómo estás, Gabino? Afortunadamente muy bien, muchas gracias, Almendra, y dispuestos a tener esta hora de literatura como los escritores de centenario nos han hecho saber en esta mesa. Pues sí, la verdad vamos a tener se antoja una charla agradable para este sábado y cambiarle un poco de tema a lo que allá afuera satura, ¿no? Que es fútbol, elecciones. Bueno, vamos aquí a inspirarnos un poco el día de hoy con la poesía de Alichu Macero. Entonces, para conocer a este autor que de repente se antoja un poco desconocido, pues nos acompaña Jorge Alfonso Sousa Jofred. Él es poeta, ensayista, investigador de nuestra universidad. Él estudió licenciatura en filosofía y un doctorado en lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además ha obtenido en 2 ocasiones el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo y también el Premio Jalisco en Letras en el 2015. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge Sousa. Muchas gracias por invitarme, es un gusto hablar de Alichu Macero. Un tipazo. Excelente, pues estamos emocionados y pues contentos de que nos acompañes y de conocer también a este autor. Entonces, para comenzar un poco a indagar, a entrar en este tema, pues vamos a escuchar esta primera producción. Ideograma. Alichu Macero Lora nació el 9 de julio de 1918 en Acaponeta, Nayarit. Es ampliamente reconocido por el trabajo que realizó en el Fondo de Cultura Económica durante más de 50 años como redactor, editor y corrector de grandes autores, como Juan Rulfo. Pero también fue un poeta de vital jovialidad e intensidad en el manejo de la pluma, al expresar con fuerza temas profundamente humanos como el amor, el desencanto, la soledad, el tiempo, la ira, la alegría, el olvido. Su obra poética lo incluyó como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En la raíz de su escritura se encuentra su gran conocimiento de la literatura mexicana, entre los que se encuentran Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Salvador Novo, Jaime Torres Bodet, y extranjeros como Paul Valéry, Federico García Lorca y Luis Cernuda. 3 obras fueron suficientes para otorgarle un lugar entre los grandes: Páramo en Sueños, de 1944, Imágenes Desterradas, publicado en 1948, y Palabras en Reposo, de 1956, las cuales son comparadas por José Emilio Pacheco a estrellas solitarias que brillan con luz propia en el cielo de la poesía de nuestro idioma, o bien a islas rodeadas de silencio por todas partes. Silencio y soledad son el marco propicio para que resuene la elocuencia sin énfasis de sus poemas y se quebranten las tinieblas con una luz que no enceguece, sino ilumina. ¿Qué hace que un escritor sea mucho o poco reconocido en el ámbito de las letras? La difusión editorial es un recurso de poder que impulsa o frena a un escritor. ¿A qué se debe que Alichu Macero, quien trabajó arduamente en la corrección y edición de obras de grandes autores, sea un escritor poco reconocido? ¿Cuáles son los grandes temas de su obra poética?
¿Por qué habría que leer a este autor nayarita? Bien, pues aquí tenemos esta introducción a quién es Alichu Macero, y de verdad, Jorge, que agradecidísimos por tu presencia en esta cabina. Para ti, ¿quién es Alichu Macero? Para mí es un maestro de las letras, es un maestro de la poesía, un hombre que conoció a fondo las fibras de la literatura mexicana, como decían ahorita en este breve semblanza. Él le tocó corregir los libros de Juan Rulfo, de Carlos Fuentes, de muchos otros, a lo largo de tantos años en el Fondo de Cultura. Y siempre estuvo en contacto pues con la literatura, y siempre estuvo en la disponibilidad de dar consejos, de ofrecer su mano. Fue un hombre muy generoso. Y cuando él escribe estos 3 libros, que son libritos, no son librotes, ¿no? Son 3 pequeños libros, deja claro que, caray, tenía una postura genial acerca de la poesía. Sus poemas son obras de arte, esos libros son una obra de arte. El último particularmente es una obra maestra de la literatura mexicana. Y bueno, si tú ves además la forma en que él transgrede el lenguaje y funda su propio estilo, su propia forma de escribir, consideras que es un hombre, un intelectual del lenguaje, alguien muy profundo y preparado. Y si lo conoces a él, entonces dices, caray, este es un rebelde, este es un juguetón, ¿no? Era un hombre lleno de humor, siempre tenía humor. Ya les platicaré algunas de las anécdotas que me tocó escucharlo y otras que no. Era maravilloso, digámosle así. Un hombre muy práctico, amante del vino, le encantaba tomar whisky, sobre todo, tequila también, hasta su muerte a los 92 años, y de las muchachas. No había nada que le gustara más como platicar con las muchachas, de veras, así, de veras. Se rejuvenecía. Dice su hija María que el último año, que fue tan difícil, que ya platicaremos un poquito de eso, lo que lo levantó fue que le pusieron una enfermera guapa. Era lo que más o menos lo tenía, le pedía que le leyera, etcétera. Pero Alichu Macero sí es muy reconocido. Es muy reconocido en los círculos literarios. Recibió prácticamente todos los grandes premios que un autor grande de México recibe. Recibió el Premio Nacional de las Letras en la rama de Lingüística y Literatura, que lo han recibido otros jaliscienses. Digo otros jaliscienses porque él siempre, hasta su muerte, dijo, yo soy medio nayarita y medio tapatío, ¿no? Uh-huh. Medio de Acaponeta y medio de Guadalajara. Porque aquí estudió su secundaria, su preparatoria. Y de aquí salió a México con amigos hechos aquí, como fue Jorge González Durán, uh-huh, que hasta donde sé todavía vive, ¿no? Dejó su obra poética, no he vuelto a saber que escriba poesía, pero dejó una obra poética muy interesante, Jorge González Durán. José Luis Martínez, ¿no? Que fue, como lo han conocido durante el siglo XX, el gran curador de las letras mexicanas. Además fue 30 años o 30 y tantos años director de la Academia Mexicana de la Lengua. Y bueno, además era de aquí de Atoyac, otro jalisciense, ¿no? Muy amigo de banca de Juan José Arriola cuando estaban en la primaria ahí en Ciudad Guzmán. Que por cierto, platican muy, Orso Arriola, el hijo de Juan José, y en algunas partes ha quedado por ahí, y crearon ellos en la escuela, en la primaria, una religión, la religión de la babucha. Entonces ponían un zapato con un palo ahí y le rendían culto. El caso es que se hizo una revolución verdadera en la primaria hasta que tuvieron que las autoridades que calmarlos. Bueno, en fin. Entonces se va con ellos, fundan una revista que es Tierra Nueva, que tiene ya tiene, a pesar de que eran muchachos de 20 años, tiene un nivel académico, un nivel intelectual, un nivel literario, en el que ya se ve, digamos, la dimensión de estos muchachos, ¿no? Hacia dónde van. Y de hecho participa también como asistente de investigación o compañero, no sé, más bien de Leopoldo Sea y de José Gaos, ¿no? Sí, sí, Leopoldo Sea estuvo en la revista Tierra Nueva. Uh-huh.
Y a José Gauss, sí, claro, cuando lo conoces, bueno, José Gauss era maestro, ¿no? El gran español, traductor de Heidegger, ¿no? Que dice Sacara, y para traducir aquello está en chino, ¿no? Pero bueno, un gran filósofo, los dos grandes filósofos, ¿no? Hay un mito o realidad, según tu perspectiva, el que Alicho Macero corrigió en parte la obra de Pedro Páramo de Juan Rulfo. No, él lo dijo muchas veces, ¿eh? Yo lo oí decirlo. No, dice yo, lo que sí le quité fue comas, que echaba muchas comas, dice, pero le hice un par de correcciones, nada más, no. El otro que sí participó también de hecho, si tú ves, bueno, ahora cuando cumplió 50 años Pedro Páramo, en 2006, sacaron los murmullos, ¿no? Hicieron un facsimilar de los murmullos. Antes de llamarse Pedro Páramo, se llamaba Los Murmullos, era becario del Centro de Escritores Mexicanos, igual que Alicho Macero también lo fue. Y entonces en ese facsimilar nosotros vemos ya el original de Pedro Páramo, con unas correcciones hechas a mano. Está manuscrito, está tipografiado, pero con unas observaciones manuscritas hechas por el propio Rulfo, buenísimas. Dice la leyenda y el propio Arriola, hay un texto en la revista de la Universidad Nacional de México, de Arriola, en el que dice que, estoy dudando si fue en la revista de la Universidad Nacional de México, no lo tengo muy claro, pero hay un texto de él, creo que en esa revista, en el que dice que él le cambió dos cosas, ¿no? Una era que el principio era vine a Tuzcacuesco, porque aquí me dijeron que vivían entonces dice que le dijo, oye, pues ¿cómo que Tuzcacuesco? ¿No? Entonces le puso Comala, ¿no? Mucho, mucho mejor. Y que la segunda era al final de Pedro Páramo, que dice, y se derrumbó como un montón de piedras, y que luego seguía. Y luego se derrumbó como un montón de piedras, que quién sabe qué, le dijo, no, hasta aquí llega. Entonces que esas dos le dijo y que las dos se las aceptó. De hecho, ellos vivían casi juntos cuando un viernes antes, que estaba según esto en la mesa con todos sus papeles Juan Rulfo, que le dijo Juan José Arriola, mira, ya, párale de buscar, de corregir, de mover, el lunes temprano nos vamos al fondo, que estaban a unas cuadras del Fondo de Cultura, y sí, el lunes temprano se lo llevó al fondo y entregaron pues el famoso manuscrito, ¿no? Y hay el chiste aquel, que dicen que al ir entrando, se tropezó Juan Rulfo, se le cayeron las hojas, las recogieron como pudieron y así salió el libro, ¿no? Pero bueno, sí, muy interesante, la verdad. Y Alicho Macero estaba en ese momento en el Fondo de Cultura precisamente. Pues excelentes anécdotas, muy ricas para acompañar esta tarde y para que nos platique sobre justamente esta participación que tiene Alicho Macero en el Fondo de Cultura. Pues será en nuestro siguiente corte, para en estos momentos decirle a nuestro público que nuestras líneas telefónicas están abiertas para recibir sus mensajes, sus preguntas sobre el tema, si conocen a Alicho Macero, cuál es su poema favorito o qué poeta les gusta también, mexicano, pues compártanlo con nosotros. Y ya saben que pueden apuntarse también por un paquete de libros sobre ciencias sociales editados por nuestra editorial del CUCH. Entonces los esperamos, comuníquense en el 31 34 22 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. También vía Facebook, búscanos como Diálogos del Pensamiento, para que se apunten por estos paquetes de libros y nos dejen también sus comentarios y preguntas. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Antes que el viento fuera mar volcado, que la noche se unciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos. Antes que luz, que sombra y que montaña miraran levantarse las almas de sus cúspides, primero que algo fuera flotando bajo el aire, tiempo antes que el principio. Cuando aún no nacía la esperanza, ni vagaban los ángeles en su firme blancura, cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios, antes, muy antes,
cuando aún no había flores en las sendas, porque las sendas no eran ni las flores estaban, cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas, ya éramos tú y yo. Pues, a ver... Y fíjate, este poema tan bello, dice él, que lo escribió cuando tenía 17, 18 años. Sí. Aunque lo publicó hasta 1940, ¿no? Pero es un poema de juventud y sin embargo ya están ahí muchos de los elementos que lo van a acompañar prácticamente en toda su obra, ¿no? Estas referencias bíblicas que, bueno, ahora quizá las podemos encontrar en muchos poetas, pero en ese tiempo, en la poesía mexicana, pues, son muy pocos los poetas que hacen referencias bíblicas de esta naturaleza, ¿no? Porque te está él hablando precisamente de un origen, ¿no? Y te está hablando de Dios, un poco de Dios, de las aguas, todo esto, ¿no? Entonces, esas referencias bíblicas son un legado que luego en su libro, en su último libro, ¿no? Palabras en reposo se vuelve maravilloso en aquel poema, ¿no? Que dice, yo pecador a orillas de tus ojos miro nacer la tempestad, ¿no? Y como todo en ese poema va ligando precisamente lo religioso con lo sensual, con lo humano, con la muerte, con el devenir, con el tiempo, con todo esto. En fin, este poema es muy bello. Él se sorprendía de que tuviera tanto éxito, sí, porque dice, pues es un poema de juventud. Dice, pero pues a la gente le gusta mucho. Y sí es cierto. Es un poema muy bello. Déjame decirles a nuestros radioescuchas cómo se llama esto que escuchamos. Es Poema de Amorosa Raíz, justamente Poema de Amorosa Raíz, en voz de Alichu Macero, y sí, pues de sus más famosos, ¿no? Su primer libro, Páramo de Sueños, sí, ¿no? Sí, es estupendo. Platícanos, Jorge, ¿cómo es que llega Alichu Macero a convertirse en poeta y luego en editor en el Fondo de Cultura? Bueno, poeta lo fue siempre, le costó trabajo el estudio porque cuando acabó aquí la prepa como que tengo entendido que le quedaron alguna materia o algo y ya le costó mucho trabajo entrar allá a la UNAM, se fueron a México, todo este grupito de jóvenes autores y él estuvo ahí buscando trabajo y encontró trabajo en el Fondo de Cultura, pues era gente ligada a escritores, a jóvenes escritores. Y a veces pues necesitaban un corrector, ¿no? A ver, un muchacho que sepa corregir, ¿no? Y entonces así empezó él ahí en una larga trayectoria, ¿no? ¿Su producción literaria entonces pertenece a esa etapa ya en Ciudad de México? Sí, fíjate que sí. Y te digo, son 3 libritos, ¿no? Y él decía, yo lo oí decir eso, aunque no estoy de acuerdo en eso con él, pero yo lo oí decir, no, escribir poesía después de 40 años no tiene sentido. Eso es para jóvenes, nada. Y sí, él ya después de los 40 años no escribió nada de poesía, ¿no? Sacaron una edición ampliada de su último libro, con algunos poemas que había publicado sueltos, muy buenos. Y si tú ves, bueno, es que solamente leyéndolo, pero número uno, hay una eufonía y un ritmo en sus poemas, de veras impresionante. Y luego hay un manejo de la sintaxis que recuerda, no digo que se parezca, recuerda por el manejo sintáctico a los grandes poetas del siglo de oro, la verdad. Y luego hay una gran influencia de los contemporáneos, como los mencionaban ahorita en la semblanza, ¿no? También hay un retomar, por ejemplo, Muerte sin fin de Gorostiza, en el que es uno de los grandes poemas de la lengua, en el que mezcla la evolución del ser humano, con la evolución del mundo, con el cosmos, con la palabra, con el lenguaje, cómo el lenguaje se vuelve el constructor de toda la sincronía y de toda la armonía que puede manifestarse en la creación, ¿no? Bueno, ha habido muchos estudios sobre muerte sin fin. Y ahí, pues, en algunos de sus poemas, pues él también retoma esos temas, ¿no? Son temas que también tienen que ver con la Biblia y que también tienen que ver con el devenir y con el tiempo y que también tienen que ver mucho con el amor y que también tienen que ver con el ascenso, con el descenso, como símbolos de posibilidades de los seres, ¿no? De los objetos, con la muerte, con la desnudez.
Bueno, es una poesía compleja, muy compleja. A lo mejor cuando decían ustedes al principio que por qué tiene poco reconocimiento, más bien sería porque hay tan poco conocimiento, ¿no? De él, más bien. Porque sí, reconocimientos, te digo, tuvo el premio Villaurrutia, muchos reconocimientos tuvo, y además todos en el medio de las letras le decían Ali, porque él hablaba de tú, pero lo reconocían como un maestro, ¿no? Y Jorge, contéstanos tu misma pregunta. ¿Por qué hay poco conocimiento de Chumacero? En gran parte por la complejidad. En gran parte este poema, que es tan sencillo, o que es quizá uno de los más sencillos de él, por eso este poema es tan gustado y tan conocido, porque está planteado en términos mucho más fáciles de entender. Su poesía presenta unas imágenes muy complejas, muy bellas, bellísimas, pero difíciles a veces de descifrar para alguien que no es un lector de poesía. Porque, bueno, no se trata de descifrarlas, pero se trata de percibirlas y de captar la profundidad que hay en ellas, ¿no? Y a veces es difícil porque hay personas, o la mayoría de las personas, para empezar, lo que priva es la narrativa, ¿no? La poesía se lee muy poco. Bueno, Ali decía, no, a mí nadie me lee. A ver, pregúntales a ver quién me ha leído. Nadie me ha leído. Todos hablan de mí, me hacen homenajes, pero nadie me ha leído. Y tiene razón. Es muy poca la gente que ha leído a Ali Chumacero, aunque son obras muy pequeñas, muy bellas, que yo recomendaría que las busquen ahí en internet. Páramo de sueños, Imágenes desterradas, Palabras en reposo, obra de Ali Chumacero, y las escuchen o las lean en voz alta. Se van a conmover, van a ver cómo esas palabras permiten acceder de otra forma a la realidad, ver la realidad de otra forma. No es que sea la realidad transfigurada, sino que la realidad no tiene forma, tú no la puedes transfigurar, pero es esa visión de lo que hay externo se enriquece muchísimo leyendo a Ali Chumacero, de veras. Y pues nos hacías referencia ya sobre cuáles son algunos de los principales temas que aborda, ¿no? Sí. Bueno, por ahí leía que él decía que que una poesía tenía que transmitir algo, ¿no? Una emoción, un sentimiento. No sé si esto hecho de que él dijera, pues es para jóvenes escribir poesía, era una cuestión de que él ya tenía bien domadas sus emociones. Sí, tienes razón. No, bueno, él nunca domó según yo, él nunca domó del todo sus emociones. Mira, me tocó hace como 15 años estar en un encuentro de poetas en el que le hicieron el homenaje a él en Guanajuato. El homenaje era en el último sector, en el último momento del último día del encuentro. Y estaba, él pues andaba en el encuentro muy contento y todo. Y él era muy amigo de un escritor de apellido Gamboa, que lo acompañaba siempre ya cuando estaba mayor, de ahí también de Nayarit, de Acaponeta también, que también murió, fíjate, murió casi al mismo tiempo que él, en los mismos días, y era muchísimo más joven, pues. Y entonces llega el gobernador para el acto ya del homenaje, y Ali Chumacero no aparece en ninguna parte. Entonces Gamboa y yo fuimos a buscarlo por todo el hotel, y no lo encontrábamos, hasta que a él se le ocurrió ir a donde quizá estaban las botellas, ¿no? Y entonces lo encontramos, de veras, en un restaurancito del hotel o en un salón cerrado, platicando con una mesera, con una botella de whisky. Así, bueno. Así. Ali, te está esperando el gobernador. Ay, hombre, pues que se espere. Pues espérame, mira, estoy aquí platicando. Pues no llegué. Era fabuloso, Ali. Aquí vino, cuando cumplió 90 años, le hicimos aquí un homenaje. Y hubo una rueda de prensa un día antes. Y pues estaban ahí los periodistas y todo. Entonces uno le dice, oiga maestro, pues qué bien se ve, tiene 90 años. Y sí, pues grandote, fuerte, derecho, una vocesota, ¿no? Dice, ¿cómo le hace? ¿Qué consejo les da a los jóvenes para que lleguen a esa edad? Ah, muy fácil, nunca hagan deporte. Oiga maestro, ¿cómo que nunca hagan deporte? No, pues, a ver, ¿dónde está Chava Reyes, Héctor Hernández, el Mellone Gutiérrez? Son de mi edad y mírenme a mí. Yo aquí sigo, yo nunca hice deporte. Ah, caray. Y luego otro le dice, no, maestro, a ver, otra cosa. Tomen todo el whisky que puedan. Oiga, maestro, no, ¿cómo? Pues yo es lo que hago, mírenme. Le preguntaron el secreto, ¿no? Entonces sí, lo estaba revelando. Sí, una vez en una rueda de prensa, no, fue fabuloso.
había, pues como te digo, nadie, es que mucha gente no lo conoce, como dices tú, ¿no? Y había mucha, entre los periodistas, había un periodista que seguramente alguien le dijo que Ali era homosexual. Entonces le tiraba preguntas sobre eso, sobre homosexual, así sugiriendo como para que dijera soy homosexual. Y finalmente no se aguantó y le dijo, oiga maestro, ¿le gustan las mujeres? Dice, hasta vestidas. Pero aparece como un poco un contraste, ¿no? Entre esta personalidad tan juguetona, claro, y esta poesía tan formal, tan seria. Tan compleja, ¿eh? Sí, es cierto. Era lo que les comentaba. Era tan juguetón. Bueno, tenía varios dichos, algunos medio misóginos, pero yo varias veces se los oí. Por ejemplo, decía, mujer que no da dinero trae mala suerte. Ah, bueno. Y luego decía, del matrimonio lo mejor es la viudez, aunque uno sea el muerto. Cosas de esas. Y también decía mucho, le preguntaban, oye, tiene muchos libros, porque su biblioteca era muy importante, era una gran biblioteca. Una vez regaló su biblioteca al municipio de Acaponeta. Y cuando fue a Acaponeta una vez, encontró muchos de sus libros en un basurero. Los tiraron. Entonces ya no los volvió a regalar y tenía una muy buena biblioteca. Y entonces le dicen, maestro, ¿tiene muchos libros? ¿Cuántos tiene? ¿Qué? Tengo muchos, algunos hasta los he leído, decía. Pues bueno, vámonos a nuestro siguiente corte para regresar a escuchar este sinfín de anécdotas que aquí nuestro invitado Jorge Sousa está compartiendo con nosotros a propósito de Ali Chumacero. Y bueno, vamos tenemos aquí algunos comentarios. Leticia Robles Sierra envía un saludo a nuestro invitado y también aquí a su maestro Gavino. Un abrazo. Pues vamos, nuestros teléfonos les recordamos 3134-2222, extensiones de la 12801 a la 12803. Llámenos, déjenos sus mensajes, apúntense por este libro sobre ciencias sociales y también búsquenos vía Facebook como Diálogos del Pensamiento. Enseguida regresamos en esta tarde de sábado hablando de la poesía de Ali Chumacero. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Diálogo con un retrato. Surges amarga, pensativa, profunda tal un mar amurallado. Reposas como imagen hecha hielo en el cristal que te aprisiona y te adivino en duelo, sostenida bajo un mortal cansancio o bajo un sueño en sombra, congelada. En vano te defiendes cuando tus ojos alzas y me miras a través de un desierto de ceniza, porque en ti nada existe que delate si por tu cuerpo corre luz o un efluvio de rosas, sino temor y sombra, la caída de una ola transformada en un simple rocío sobre el cuerpo. Y es verdad, a pesar de ti desciendes y no existe recuerdo que al mundo te devuelva, ni quien escuche el lánguido sonar de tus latidos. Eres como una imagen sin espejo, flotando prisionera de ti misma, crecida en las tinieblas de una interminable noche, y te deslíes en suspiros, en humedad y lágrimas, y en un soñar ternuras y silencio. Solo mi corazón te precipita como el viento a la flor o a la mirada, reduciéndote a voz aún no erigida, disuelta entre la lengua y el deseo. De allí has de brotar hecha ceniza, hecha amargura y pensamiento, creada nuevamente de tus ruinas, de tu temor y espanto. Y desde allí dirás que amor te crea, que crece con terror de ejércitos luchando, como un espejo donde el tiempo muere convertido en estatua y en vacío. Porque ¿quién eres tú, sino la imagen de todo lo que nutre mi silencio y mi temor de ser solo una imagen?
Estamos de regreso. Que escuchamos es Diálogo con un retrato, de nuevo en voz de Ali Chumacero. Y pues, ¿qué impresión te deja? Si lo escuchas y te dejas llevar, como si fuera música, y empiezas en tu mente a construir las imágenes a partir de las palabras que va diciendo, es conmovedor. Es un poema muy fuerte, muy conmovedor, y refleja muchísimo de una relación con todas sus complejidades y el tiempo, ¿no? Cómo se va desmenuzando. Pero es muy difícil porque al mismo tiempo, si quieres traducirlo a la lógica, es muy complicado, fíjate. Entre las imágenes, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Reposas como una imagen hecha hielo. Bueno, eso te lo puedes medio imaginar. En el cristal que te aprisiona. Echa hielo en el cristal que te... ¡Ay, caray, cómo está eso! Entonces no puedes acceder con facilidad a la construcción de estas imágenes a partir de la palabra. Tienes que tener una actitud como de desvanecimiento, digamos, una de relajación, por decirle de alguna forma, y dejar que sean las palabras mismas las que van formando sus mundos, sus construcciones conceptuales. Y ahí, si lo logras, si cierras los ojos al exterior y dejas que las palabras edifiquen en ti estas imágenes, entonces te vas a dar cuenta que es un poema conmovedor, muy bello. Perdón, de hecho es la manera como se va formando la emoción estética, ¿no? Es decir, esa sensibilidad para el arte, no solamente para la poesía o la literatura, claro, sino también para la pintura, o quedarte, ahora sí como se dice, extasiado ante una escultura o ante un gran edificio como una catedral, pensando en Milán o en el mismo templo expiatorio aquí, por no decir algo. Es decir, hay un impacto que te desfigura esa realidad, ¿no? Sí. Se trata más entonces de qué nos hace sentir Ali Chumacero, más que intentar entender exactamente todo el conjunto de palabras que aparecen ahí. Por una parte, entendemos que, digamos, semánticamente nos está dando un puño de joyas para que nosotros veamos en ella los resplandores que podamos ver, semántica, o sea, en los significados, ¿no? En el entendimiento, en la comprensión del poema. Tiene muchas interpretaciones, tiene muchas lecturas. Y el sentimiento, claro, hay un sentimiento ligado, vinculado a eso, que quizá no sea el sentimiento que él tiene o que él pensó, eso no importa. El poema es un objeto trabajado, es como una joya, pues otra vez, ¿no? Es un objeto trabajado finamente para que alguien lo reciba, ¿no? Y cuando tú lo recibes y lo ves, establece diálogo contigo, digamos, como la música de banda, por ponerme popular, que a unos les gusta, a otros no, y a unos les hace que lloren, a otros que bailen, ¿no? El poema también, con cada persona reacciona diferente. Pero a medida que las imágenes se van construyendo, necesitas tú, para dialogar con el poema, estar en salirte de la superficie y profundizar. Profundizar no quiere decir complejizar, sino quiere decir verlo desde las fibras íntimas de tu ser, y desde ahí se va formando y vas dialogando con él. Y bueno, en este caso, digo, y ahorita que lo oigo, pues me vuelve a conmover, ¿no? Digo, ay, caray, ¿cómo se atreve a decir esto, no? ¿Cómo está diciéndonos todo esto, no? Entonces, es un estupendo poeta y es un estupendo poema. Cuando tus ojos alzas y me miras a través de un desierto de ceniza, a través de un desierto de ceniza, dices, ¿dónde está el desierto de ceniza? No está, no es cierto. Uh-huh. Sin embargo, cuando tú construyes la imagen y la estás viendo a ella y te está mirando y en medio hay un desierto de ceniza, algo sientes diferente a te estoy mirando nada más, ¿no? Ahí hay otra percepción que él está construyendo, una emoción no modelada por el lenguaje cotidiano, que de pronto él percibe y con las palabras logra recuperarla, traerla de la nada, de la no existencia, a una cuestión real, entre comillas, ¿no? A una cuestión sensible, emocional y semánticamente factible, ¿no?
Jorge, ¿has tenido influencia de Licho Macero en tu propia obra? Yo creo que entre muchas otras sí. Entre muchas otras yo creo que también, porque es como casi imposible escribir poesía sin sentir influencia de Octavio Paz o de Alichu Macero o de Hugo Gutiérrez Vega o de muchos muy buenos escritores que uno lee y se enamora. Pues cuando estás muchacho quieres escribir como Bécquer y como Amado Nervo, ¿no? Como Gutiérrez Nájera. Y luego vas viendo a estos hombres que rompieron la rima y el metro, pero que inventaron nuevas formas de decir las cosas, que enriquecieron el mundo, ¿no? Y pues, como decía Agustín Yáñez, el arte es para que vivas mejor. Esa es la política verdadera cultural. Todo lo demás, eso que pónganse a perder el tiempo haciendo esto o lo otro, no, está bien que haya eventos, está bien que haya talleres, todo eso está bien, pero si no está en el fondo la idea de que es para que el hombre viva mejor, pues está mocha, ¿no? Esto no tiene fundamento. Y un hombre con un peso, o otro hombre con un peso, el que lee esto y lo disfruta, y el que no lo lee, hay mucha diferencia en bienestar y en vida, y en enriquecimiento de la vida. ¿Cómo podemos entender el estilo de la obra de Alichu Macero? ¿Es uno? ¿Hay varios? Es otro misterio. Bueno, el estilo es la reiteración de ciertas marcas lingüísticas en un texto, ¿no? En este caso, si tú te fijas, Alichu Macero desde el principio es Alichu Macero. Él construyó una voz desde el principio, una voz madura. Caso no siempre... es un caso que no siempre ocurre. Hay poetas que sí, pues desde el principio tienen su voz, como en el caso de Alichu Macero, pero hay otros que no, que la van buscando, ¿no? Y hay muchos que, pues, por ejemplo, Francisco González León, ¿no? El laguense, sus 2 primeros libros, pues son malos de plano, ¿no? O sea, y a partir de que conoce a López Velarde, su amigo joven, ¿no? Y empiezan a platicar y eso, su obra es estupenda, maravillosa, muy buena. En fin, en este caso, Alichu Macero toda su obra la hizo joven, digamos. Ponle que haya escrito de los 17 a los 37 años, 20 años. Y toda su obra es homogénea, es como si, no sé, como si hubiera nacido ya desde sus primeros poemas, sí. Ahí anda uno buscándole, ¿no? Cuando tienes 20 años. Uh-huh. Y este hombre no. Ya desde leíste el poema aquel en donde yo comenté que ya están ahí muchos de los elementos que van a prevalecer en toda su obra. Claro, con más sencillez, porque se vuelve muy compleja con el tiempo, ¿no? Pero a esa complejidad, pues es que los poemas buenos son complejos, porque te están hablando de la vida, del tiempo, del hombre, del amor, de la muerte, de todo, de la soledad, los grandes poemas, ¿no? Entonces, en este caso, él lo que hizo fue, con su mismo estilo, irlo madurando, enriqueciendo y entregándonos cada vez mejores frutos. Y me llama la atención, fíjate que ahorita mencionas a López Velarde, porque fue una figura que tomó mucha importancia tanto para el personaje que hablamos la semana pasada, para Arriola y también para Alichu Macero. Sí, pues Arriola desde chiquillo se sabía, y de González León también, y se sabía poemas de López Velarde, ¿no? Sí. Para Alichu Macero, sí, seguramente para Alichu Macero también tuvo mucho que ver, porque López Velarde fue, en cierta forma, también un religioso, ¿no? Él también tiene, desde su libro, ¿no? La sangre devota, ¿no? Entonces, ya desde sus poemas, tiene mucho que ver con la religión. Aunque también dicen, pues, él anduvo mucho con la culpa, ¿no? Porque le gustaban mucho las muchachas y al mismo tiempo sentía la cuestión del pecado, ¿no? Entonces, no hallaba qué hacer, ¿no? En fin, pero... En el caso de Chumacero, pues fue un hombre de este nivel. Pues vamos a ir a nuestro último corte ya. Sin duda estamos disfrutando el día de hoy porque esta hora se me ha ido rapidísima. Vamos entonces a este último corte. Quédense con nosotros para el final bloque y para las conclusiones. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos.
Elegía del marino. Los cuerpos se recuerdan en el tuyo, su delicia, su amor o sufrimiento. Si noche fuera amar, ya tu mirada en incesante oscuridad me anega. Pasan las sombras, voces que a mi oído dijeron lo que ahora resucitas, y en tus labios los nombres nuevamente vuelven a ser memoria de otros nombres. El otoño, la rosa y las violetas nacen de ti, movidos por un viento cuyo origen viniera de otros labios aún entre los míos. Un aire triste arrastra las imágenes que de tu cuerpo surgen como hálito de una sepultura. Mármol y resplandor casi desiertos, olvidada su danza entre la noche. Mas el tiempo disipa nuestras sombras y habré de ser el hombre sin retorno, amante de un cadáver en la memoria vivo. Entonces te hallaré de nuevo en otros cuerpos. Pues esto que escuchamos es Elegía del Marino. ¿Cómo no se va a conmover uno al oír todo eso? Una musicalidad y una profundidad. Fíjense que justo nos hizo llegar un comentario Claudia García Guiarte. Ella dice que nos está escuchando desde España y que no había oído nada de este poeta, así que va a buscar su obra. Que gracias por compartirle algo tan hermoso, y dice Gavino, nos vemos pronto. Esperemos que sí, comadre. Y mira, saludos hasta tan lejos, mira. Zamora, España. Ándale. Sí. Okay. Muy bien. Sí, la comadre Claudia. Saludos y abrazos. Ok. Muy bien. Jorge, hay algunos elementos. Quisiera retomar un punto que me está quedando algo en el aire. ¿Qué tanta influencia tiene el poder de la editorial, de una editorial, para que la obra de un escritor sea conocido? Puedo entender, Alichu Macero trabaja en el Fondo de Cultura más de 50 años, publica a muchos, pero y aunque él recibió muchos reconocimientos, ¿qué tanta influencia tiene el poder de una editorial para que Claro que la tiene, claro que la tiene. Fíjate, tú publicas, por ejemplo, en el Fondo de Cultura, y pues claro que es un punto de referencia muy interesante, porque es una editorial muy reconocida, y tu libro tiene un valor ya de reconocimiento anterior a que lo lean. Simplemente, ¿no? Si publicas en una editorial pequeña pero desconocida, que todavía no tenga ningún reconocimiento ni nada, pues claro que tu libro va a tener que defenderse por sí solo, pero además la distribución, que es uno de los grandes problemas de los poetas, pues queda muy coja, ¿no? Ahora ya ya ves que hay una tendencia a la globalización y las grandes editoriales, Planeta está comprando todo, ¿no? Y pues publicas en Planeta y pues te programan una serie de presentaciones en un montón de países y publican el libro si ganaste un premio, el Anagrama o no sé, Primavera, lo hacen por 30, 40, 50, 100 mil libros, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver la editorial. La poesía es como un caldito, no un caldito, dije muy mal porque no es un caldito. La poesía es una médula de la literatura que muy pocos recurren a ella. Lamentablemente, en cierta forma. Tú haces tus tirajes de 1000 ejemplares y duran 2, 3, 4, 5 años en venderse, ¿no? O en distribuirse. Y las editoriales, pues, con excepción de, por ejemplo, Octavio Paz, Pacheco, Sabines, estos grandes poetas que estaban en buenas editoriales, que los distribuían mucho y que la gente los conoce, pues en términos generales los poetas venden muy poco. No hay poetas casi que vivan de eso, ¿no? Pacheco sí, pues dicen que tenía una tarjeta de crédito que compraba lo que quisiera, ¿no? Todo se lo pagaba Y Octavio Paz, pues ya no se diga, ¿no? Tuvo todos los reconocimientos, el Nobel y todo. Pero otros poetas, pues no ocurre así. En el caso de Alichu Macero, él vivió sin problemas, pero tampoco sin excesos, ¿no? Vivió
muy ajustado a una medianía hacia arriba, ¿no? Tantito, y muy bien. Y bueno, cuando después de que vino aquí a su homenaje de los 90 años, al año siguiente le cortaron la pierna, que fue un evento pues muy dramático, muy triste, ¿no? Para sus hijos, etcétera. Pero para que vean el humor de Alicho Macero, les contaré lo que me platicó Gabriel Yáñez, hijo de Agustín Yáñez, esposo de María Chumacero, hija de Alicho Macero. Que por cierto dice que a veces discutían, no, tu papá era más fregón que mi papá era más fregón que el tuyo, era mejor literato que el tuyo, Agustín Yáñez y Alicho Macero, bueno. Y dice Gabriel que el día que estuvo en el hospital para que le amputaran la pierna a Ali, estaba ahí su amigo, su mejor amigo quizá de muchos años, Carlos Montemayor, un enorme intelectual, un enorme poeta y narrador, todo, ¿no? Era un hombre de letras, que además cantaba a la menor provocación, le decías canta y cantaba. Y Carlos Montemayor y Alicho Macero comían todos los miércoles cuando estaban en México, comían juntos todos los miércoles, se querían mucho. Entonces cuando sacaron a Ali en la camilla, Carlos estaba muy conmovido, porque pues esto es una tragedia pues para todos, ¿no? Pero ya iban sacándolo en la camilla, entonces Carlos se acercó, dice Gabriel, ahí estaba Gabriel, dice que le agarró la mano a Ali y le dijo, Ali, te admiro mucho. Y que se le nublaron los ojos a Carlos y le dijo, Ali, te quiero mucho. Y se acercó y le dio un beso en la frente. Y le dice a Ali, pero no nos vamos a casar, ¿verdad? Así era el humor de Ali, fíjate. Fíjate que tal vez eso lo hizo también vivir muchos años. Tal vez sí, el humor, el buen humor. Claro. Sí. Cuando vino aquí a los 90 años, tenía dificultades para caminar con facilidad. Sin embargo, caminó del Colegio de Jalisco, antes del Colegio de Jalisco, caminó del Colegio de Jalisco a la Basílica de la Virgen de Zapopan. Y le decían, pues, algunos, ¿no? Oiga, maestro, pues, no que usted es ateo, pues. Sí, soy ateo. ¿Y entonces por qué va con la Virgen de Zapopan? Pues porque estoy aquí en Zapopan. Era fabuloso Alicho Macero. Pues me gustaría pedirte, Jorge, que pues nos digas por qué habría que leer a este autor, Nayarita, que nació ya hace 100 años. Bueno, hay que leerlo por gusto, por placer, como ver una ópera, o como ir al cine, o como oír una canción de los años 60 o moderna, lo que sea, ¿no? Hay que leerlo por placer. Pero para leerlo, en este caso, yo sí recomiendo una de dos, o que lo pongan ahí en YouTube con sus propias palabras como lo oímos ahorita, que es maravilloso, o que lo lean en voz alta. Porque en voz alta escuchas el sonido. Claro que te lo puedes imaginar si lo lees quedito, ¿no? Pero en voz alta escuchas el sonido, el tiempo es más lento cuando lees en voz alta y eso te permite apreciar mejor esta poesía maravillosa que te enriquece la vida. Pues muchísimas gracias, Jorge Sousa, por habernos acompañado. Qué rápido, pues. Sí, rápido sobre el tiempo. Por habernos ayudado aquí a compartir un poco del amor que sientes por la poesía de Alicho Macero. Sí. Con nosotros. Y un respeto enorme también. Y gracias a Salvador Gutiérrez, que se comunicó con nosotros justamente haciendo esta distinción que ya lo hizo también esta acotación Jorge Sousa sobre que no había que reconocer a Ali, sino conocer la obra de Ali, ¿no? Él también piensa lo mismo. Él dice que bueno, Chumacero ya tiene mérito, tiene su genialidad y él lo que nos toca, considera, es conocer su obra, que es magnífica. De acuerdo. Entonces, pues muchísimas gracias, Jorge Sousa, Gabino, pues por este sábado más. Muchas gracias, Alondra, muchas gracias, Gabino. Un placer. Pedirle ayuda, Jorge, para un número del 1 al 3, a ver quién se lleva nuestro paquete de libros. Ok, el 2. Perfecto. Felicidades a Leticia Robles Sierra. Leticia, mira, te esperamos por ahí en nuestras oficinas de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde. Esto es en el Cux de Avenida de los Maestros. El edificio, si entras por la puerta 1, el edificio que te queda enfrente es el edificio G, que es el mismo de control escolar, por las escaleras frente a la librería El Kiosco hasta el último piso adentro del Desmos y hasta el fondo. Adiós. De todos modos, este laberinto te lo vamos a describir en nuestro Facebook GPS para que puedas
Exacto, para que puedas llegar más rápido, más fácilmente, y por ahí también nos puedes contactar y hacernos cualquier pregunta, cualquier duda que tengas. Nos escuchamos el próximo sábado para dar conclusión a esta triada. Vamos a estar hablando de Pita Amor. De Pita Amor, sí. El próximo Entonces, sábado. no dejen de sintonizarnos y pues hacer una tarde de sábado más a gusto. Se preparan con su copita de vino o lo que sea para escuchar aquí un poco de literatura. Sí, escritores nacidos en 1918. Hasta la próxima. Hasta luego. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.